5 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Marcelo Casareto está con nosotros, tiene la movilidad de darnos un rato de su mañana. Marcelo, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Un saludo acá en esta mañana soleada de Paraná. Muy bien, ¿cómo está Paraná? ¿Bien? Muy bien, lindo. Bueno. 28 grados, linda temperatura. Sí, se va a poner heavy a la tarde, Marcelo. Bueno, ¿no se están poniendo de acuerdo los peronistas? ¿Está complicada la cosa? Mirá, en el orden nacional se hizo la convocatoria de elecciones internas. El sábado se presentaron 2 listas, así que calculo que a esta altura estarán controlando los avales, el cumplimiento de las formalidades, y si está todo bien, iremos a elegir el día 17 de noviembre. Sí. De mi parte, creo que no es lo mejor. Lo más razonable hubiera sido tratar de arribar a una lista de consenso, pero aparentemente eso no se ha dado. En mi caso, fui convocado a integrar listas y, bueno, manifesté mi decisión de no participar en este proceso interno. ¿Fuiste convocado por quién? No por una de las listas, pero independientemente de eso, no. Mi decisión fue el año pasado no participar de las elecciones en 2023 como candidato. A inicio de este año recordarás que me habían propuesto como presidente del partido en Entre Ríos. Tampoco participé, sí. Y bueno, y ahora tampoco, así que no tengo cargos políticos y no tengo cargos partidarios. Y dentro de esa interna, más allá de esto que manifestaba recién, y yo coincido con vos en que no es un buen momento para las internas, ¿tenés algún favoritismo? No lo tengo. Creo que el peronismo tiene que tratar de unificar. Imaginad vos que nosotros hemos estado en el recuerdo mío de mis años. La única interna nacional fue en 1988 entre Carlos Menem y Antonio Cafiero. Pero esa fue para dirimir la candidatura a presidente de la nación estando en la oposición. Una interna para elegir autoridades partidarias a todas luces impensable, costoso, digamos, un esfuerzo muy grande en toda Argentina de Jujuy a Tierra del Fuego, cuando en realidad tendríamos que estar centrados en, primero, analizar lo que hicimos en el gobierno para ver qué es lo que tenemos que corregir, segundo, marcar la oposición a Milei de las cosas que está haciendo, y tercero, proyectándonos hacia el futuro, vamos a ofrecer a los argentinos el año que viene y sobre todo en 3 años cuando elija presidente. ¿Y cómo ves lo que está pasando a nivel país, acá en la provincia? Mira, yo no coincido con los conceptos de Milei. Si vos te acordás, los 2 años anteriores que yo fui diputado nacional hasta diciembre, básicamente tenía como adversarios políticos a 2 dirigentes. Por un lado Milei y por otro lado Frigerio. Hoy uno es presidente de la nación y el otro es gobernador. Y yo estoy trabajando acá en mi casa. Le fue mejor a ellos que a vos. Le fue mejor a ellos que a vos. Fue mejor electoralmente, sí, pero lamentablemente está haciendo peor a los argentinos y peor a los entrerrianos. Entonces, yo lo que te reflejo en esto es que no tengo coincidencias en el pensamiento político y en la manera de manejarse. Pero eso sería una anécdota. O sea, las gestiones de gobiernos se evalúan a partir de los resultados. Sí. Entonces, ya no importa lo que analizan las encuestadoras, los focus group, acerca de a quién votaste el año pasado y cómo ves las cosas hoy. En definitiva, es con este gobierno de Milei, con este gobierno de Frigerio, ¿la gente vive mejor o vive peor? ¿Se crean empleos, mejoran los salarios, aumenta el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones o no? Bueno, entonces, a partir de los resultados, uno lo va evaluando. Algunos dirán, yo el año pasado no los voté, tenía razón, y otros dirán, yo el año pasado los voté esperando otros resultados que, estando hoy a 21 de octubre del año 2024, no los veo. Entonces, ahora, en la opinión pública se analiza, este gobierno, todos los indicadores le dan mal, en el sentido que cae la actividad económica, caen los empleos, aumenta la desocupación, aumenta la pobreza. Ahora, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? ¿Y cuándo vamos a tener esa alternativa? Bueno,
el peronismo tiene que pasar por todo ese proceso que te dije antes, y bueno, estamos con una situación en la cual, aunque salgamos exitosamente de todo lo anterior, en el mejor de los casos llegaremos al gobierno dentro de 3 años y 2 meses. Sí. Entonces, y entre tanto, como una película decía, es un puente demasiado lejos, sí. ¿no? Ahora, te faltó dentro de esa categorización los que siguen respaldando al presidente, que son muchos, según la encuesta, vos decís no hay que mirarlas tanto, pero la encuesta que menos le da, creo que le da un apoyo del 40 y pico %. El presidente... Hay un apoyo, digamos, pero a ver, si vos te acordás, te voy a ir un poquito para atrás, vos sos un tipo que te acordás. Sí. ¿Te acordás Macri cuando fue electo en 2015? Sí. ¿Cuánto sacó en las PASO de agosto? Le fue muy bien. Del 2015. Le fue muy bien en las PASO de agosto. Acá en Entre Ríos, por ejemplo... sacó 24%. ¿Está? No. 24%. Después en octubre en la PASO de 32%. Y después en noviembre, en segunda vuelta, sacó 52%. Sí, está bien. Entonces, 24, 32, 52 en un lapso entre agosto y noviembre, en 3 meses. Sí. ¿Por qué? Macri se cree que votaron porque es lindo, porque lo querían. No es así. Política se elige dentro de las alternativas que se presentan. Sí. En un momento se transformó la alternativa más fuerte para ganarnos a nosotros, o para castigarnos a nosotros. ¿Y vos te acordás cuando sacó Milei el año pasado? Sí, 56. 30, sí. 30, sí. 29 y pico sacó en octubre, y después sacó 56. Sí. En agosto, octubre y noviembre. Sí. Entonces, ahí hay 26 puntos prestados. Y el 56, hay una cuestión de opciones. No es que la gente lo quiere a Milei. Lo que pasa es que algunos quieren, que son los que tal vez lo votaron en la primera vuelta electoral, y los otros optaron en una opción donde querían votar en contra de nosotros, querían castigarnos, querían cambiar, querían un montón de cosas. Pero entonces, el aval a Milei no es del 56. El aval, el núcleo duro, estaría en torno al 30%. Entonces, claramente, cuando los resultados no se dan, de aquel 56, empieza a caer a 54, 52, 50, 48, 46, lo que vos quieras reflejar en una encuesta. Está marcando un descenso. ¿Y por qué no cae más? No cae más porque todavía no se ve cuál era la opción. Entonces, si vos tuvieras en claro cuál era la opción, entonces seguramente estaría su índice de popularidad más cerca de aquello que sacó en primera vuelta. Sí. Sí, coincido con lo que decís. Ahora, hace un ratito estuvo Federico Ladera, que es síndico de RPB, de Baggio, ¿viste? Y él me decía, bueno, gran parte de la explicación de los problemas está en la cuestión impositiva. Y este es un gobierno que llegó con promesas de mejorar esa situación. ¿Vos lo ves a eso? Bueno, lo que el gobierno de Milei hizo, en lugar de bajar los impuestos, fue subir los impuestos. Subió el impuesto país 10 puntos, subió un montón de cosas, ¿no? Sobre la actividad económica. Ahora, lo que se planteó con la ley bases y el paquete fiscal fue bajarlo a los impuestos sobre los bienes personales drásticamente, con el blanqueo y con la moratoria, alivió la carga impositiva para los sectores más acomodados de la sociedad. Tal vez si le preguntaba a tu mismo entrevistado que tuviste antes, ¿cuánto pagaba de bienes personales antes y cuánto paga ahora con Milei? La baja que tuvo fue sustancial. Entonces, ahora, el tema no es básicamente más impuestos o menos impuestos. Milei dijo, antes de aumentar los impuestos me corto las manos. Y tendría que estar manco, en este caso, porque aumentó los impuestos. Ahora sí, los aumentó a cuenta de que después en el futuro los va a bajar. Ahora, el asunto es, vuelvo a lo mismo, más allá de los conceptos, ¿cuáles son los resultados? O sea, la actividad económica con Milei está creciendo, se están creando fuentes de trabajo, está mejorando la situación de trabajadores o jubilados. No está ocurriendo. Entonces, más allá de que a mí no me guste y que yo no coincida, los resultados son malos para cualquiera de los que nos está escuchando. Y acá hoy, si vos identificás ganadores frente al año pasado, vamos a compararnos, para no compararnos muchas, hay 2 sectores que están mejor. Uno, el sector agropecuario, porque el año pasado tuvo una sequía de grandes proporciones que llevó a una caída del PBI en ese sector. Ahora,
el PBI en este momento está cayendo 7% frente al del año pasado. Cuando vos le agregás efecto, digamos, de mejor clima para el campo, la caída del PBI va a terminar en 3%, más o menos. Y el otro sector que está muy bien es el sector financiero. Vos lees los diarios y te encontrarás con que baja el riesgo país, suben los bonos, el mercado financiero está de fiesta. Entonces, hay un contrasentido entre los sectores populares, donde cada vez tienen menos empleo, menos trabajo, tienen amenazas sobre su fuente laboral, donde cada vez, si la inflación es más baja, está baja, deja de aumentar tanto, pero con precios altos, con una canasta familiar está muy cara, y eso se contrapone con ciertos sectores que se juntan en el coloquio de ideas en Mar del Plata y lo aplauden a dos manos a Milei porque le está haciendo muy bien. ¿Y acá en la provincia qué ves? Bueno, yo lo que veo es que el ajuste nacional tiene 2 o 3 rubros específicamente determinados. ¿Cómo ajustó el gasto Milei? Primero, a los jubilados. Segundo, a las obras públicas. Tercero, a las provincias. Cuarto, a las universidades. Entonces, Frigerio apoyó en todo a Milei en las elecciones y lo ha apoyado en todo en el Congreso Nacional con todas las leyes. No nos olvidemos que Frigerio viajó a Tucumán el 9 de julio a firmar el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, en el cual acordó una baja al 25% del gasto público. O sea, el ajuste de Milei fue avalado con la firma de Frigerio, está paradito al lado del acta y su firma está estampada al lado de la de Milei. En el gobierno lo que dicen es que hasta incluso se llegó a la Corte Suprema, digamos, que ese acompañamiento que le reclama la oposición a Frigerio con el gobierno de Milei no es tal. Está bien, pero vos que tenés mucha experiencia, sabés que la competencia originaria de la Corte Suprema, vos te presentás y ¿cuándo se resuelve ese juicio? 2 años, 4, 6, 8, 10, lleva un 12 tiempo, años. sí. Sí, el antecedente que hay en el caso de Córdoba, San Luis y Santa Fe, creo que demoró un buen tiempo, sí, es cierto. Y bueno, entonces, vos apoyás al contado, porque mandás a tu legislador a dar quórum y a votar las leyes, digamos, entonces, Frigerio, ¿qué hace? De los diputados que tiene, de acuerdo al número que necesita el gobierno, algunos los ausenta, otros hace sentarse, a uno lo hace votar a favor y otro lo hace votar en contra. Entonces, viste, le hizo renunciar a Galimberti para que entre Vallejo para que le vote la ley a Milei. Pero resulta que, como Benedetti, capaz que candidato, dice, bueno, si queremos votar a favor. Entonces, para no quedar tan mal, votar a favor de los jubilados o votar a favor de las universidades. Ahora, si Milei necesita los votos, Benedetti hubiera votado en contra también. ¿Se entiende? O sea, un juego de que la mitad vota a favor y la mitad vota en contra, de acuerdo a la necesidad del gobierno. Pero bueno, pero te respondo tu pregunta inicial. En definitiva, el ajuste de Milei, jubilado, obra pública, provincia y universidades. Entonces, cuando Frigerio dice, este gobierno se tiene menos recursos, un 20% menos, es porque él avaló ese ajuste y avaló que Milei le recorte los fondos a los jubilados, los fondos de Salto Grande, los fondos al incentivo docente, los fondos de compensación del transporte y demás. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, Frigerio se da vuelta acá en Entre Ríos y ¿cómo ajusta su presupuesto? Número 1, con un endeudamiento masivo. Todos los meses Frigerio tiene déficit y todos los meses se están endeudando. Se están endeudando con el Banco Entre Ríos, se están endeudando con entidades financieras. En el presupuesto que presentó para el año que viene, plantea más endeudamiento. O sea que va a batir el récord de endeudamiento en la historia de Entre Ríos. Este gobierno de Frigerio. Segundo lugar. El planteo, Marcelo, es al revés, es la herencia, digamos. Es que... No es la herencia, porque es el déficit de hoy. No es que vos te endeudás para pagar créditos viejos. Es que vos te estás endeudando para cubrir el bache de financiamiento que te está generando la caída de coparticipación, la caída de los fondos no coparticipables nacionales, más la caída de la recaudación propia. O sea, hoy Frigerio
tampoco está haciendo un esfuerzo de recaudación a nivel provincial y le caen los recursos propios producto de la recesión económica y además de la inacción de la TER como organismo de recaudación provincial. Número uno. Número dos, se financia aumentando los salarios por debajo de la inflación. ¿Por qué la inacción de TER? Y no está haciendo ninguna medida, digamos, tendiente a recaudar más. Entonces, hay sectores, que ya te dije quiénes eran los sectores ganadores, que vos te pudieras poner más intenso desde el punto de vista de la recaudación, y él lo hace. Es decir, elige ir a todas las rurales de Entre Ríos a abrazarse y decirle, bueno, yo no le voy a tocar absolutamente nada. Entonces, ¿a quién le toca? Le toca a los maestros, le toca a los médicos, le toca a los enfermeros, le toca a los policías. Hoy, todos los trabajadores públicos de Entre Ríos han perdido un 20% en el poder adquisitivo del salario en este gobierno de Frío. No es la herencia. Entonces, eso conjuga lo que es aumento por debajo de la inflación y, por supuesto, lo que es la necesidad de financiamiento de la caja de jubilaciones, que aumentó el aporte a los activos y le impuso un aporte a los jubilados. Eso es lo que está pasando. Adicionalmente, paró todas las obras públicas. O sea, Entre Ríos tenía algo así como 180 obras públicas en ejecución y creo que ahora tiene en ejecución 20. Digamos que la lleva a un ritmo muy light. Entonces, no las paró Frigerio. No las paró Frigerio, un recorte o una decisión del gobierno nacional de no financiar las obras. Bueno, pero volvemos a las leyes nacionales en la cual Milei recorta los fondos a las provincias y además Frigerio recorta los fondos provinciales para las obras públicas. Tienes tu propio presupuesto. De los fondos del presupuesto es la menor inversión en obra pública de la que tenga memoria de la provincia de Entre Ríos. Entonces, esos ajustes se trasladan desde la órbita de Frigerio a nivel provincial hacia todos los municipios de Entre Ríos. Entonces, vos recorrías un año atrás, 2 años atrás, todos los municipios de Entre Ríos, Gualeguaychú, La Roque, Urdinarrain, San Antonio y demás, y en todos lugares tenías 1, 2, 3 obras en ejecución. Ahora no tenés ninguna, porque Milei no invierte, porque Frigerio no invierte, y porque los intendentes no tienen fondos para hacer obras propias. Marcelo, antes de cerrar, vos hace un rato ponías de ejemplo el gobierno de Mauricio Macri, de cómo ganó. Yo te había entendido que vos me querías plantear cómo le había ido en las elecciones de medio término a Macri, y le fue muy bien en las elecciones de medio término en todo el país y puntualmente acá en Entre Ríos. En esa comparación que vos hacés con el gobierno de Macri, ¿cómo imaginás que le va a ir al presidente, al gobernador en las elecciones del año que viene? Mira, yo lo que te reflejaba era el cambio electoral que se da entre las PASO de agosto, las generales de octubre y la segunda vuelta de noviembre. O sea, que en 3 meses el electorado se mueve. Imagínate vos, si se mueve en 3 meses, no se puede mover de acá hasta octubre del año que viene, que falta un año todavía. Ahora, en general, ¿viste? Vos te acordás, me voy un poquito para atrás, ¿cuál era la campaña de Alfonsín de 1985? La verdad que saludaba con las 2 manos así para el costado. Era el saludo radical de Alfonsín en ese momento. Y en ese momento, en el 85, le pusieron como un lazo y decía, no le ates las manos a Alfonsín. Así como que vótelo para que tenga diputados, digamos, para que tenga legisladores que voten sus leyes. Entonces, si la gente votó a un presidente o a un gobernador, lo más razonable es que una parte de ese electorado a los 2 años le dé el voto, porque te dice, yo no pude marchar porque no tengo legisladores suficientes y demás. Entonces, yo creo que esta caída de la popularidad de Milei y de Frigerio se va a ver en las elecciones, pero van a mantener un caudal. Entonces, el resultado, en definitiva, no va a depender tanto de eso, que van a caer, sino del resultado de lo nuestro. ¿De qué opciones le presentamos a los entrerrianos? Si presentamos una alternativa consolide, podemos ganar. Y si no, bueno, el resultado está abierto. De acá a octubre del año que viene puede correr mucha agua bajo el puente. Y para el 2027, ni te cuento, porque ahí sí se pone en juego de vuelta el país, la provincia y los municipios. Marcelo, te agradezco como siempre el contacto. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Marcelo Casareto, hablando con nosotros, a él estabas escuchando, 11 horas 26 minutos.